Muy bien, en este video vamos a ver qué es un contrato a precios unitarios. Un contrato a precios unitarios, tal y como su nombre le indica, es el entendimiento entre dos personas que van a ser partícipes de la ejecución de una obra. Al cliente se le denomina contratante, es la persona que tiene o posee los medios económicos necesarios para llevarla a cabo, que la tiene en mente, que la tiene en proyecto y que asimismo viene a solicitar los servicios de una persona denominada contratista, que somos nosotros los arquitectos. Entonces, un contrato a precios unitarios participan dos personas, contratante, cliente y contratista, arquitecto. El contratista es el encargado de llevar a cabo, como ya dijimos, todos y cada uno de los trabajos a precios unitarios. Para tal efecto debemos estar perfectamente enterados de lo que viene siendo este tema, los precios unitarios. Nosotros contamos con catálogos electrónicos de fuentes confiables, de donde podemos apoyarnos para hacer uso de este tema. El contrato a precios unitarios incluye, dentro de sus cualidades más importantes, la forma de pago entre contratante y contratista. Esto será de dos maneras. Uno, los recursos humanos y materiales que van a participar dentro de la obra, se le otorga un anticipo del monto total del presupuesto. El contratante, es decir, el cliente, debe otorgar un anticipo que muchas veces es negociable. Puede ser un 30%, un 40%, un 50%, un 60%. Este depende de muchos factores. Pero lo cierto es que sí debe de haber un anticipo. Los pagos restantes, para llegar al 100%, se van a ejecutar en el transcurso que dure la obra, ¿sí? El mismo anticipo se debe ir regresando por parte del contratista a medida que la obra va avanzando. Entonces, es muy importante indicar al cliente esta situación. Sabes que debes de aportar un anticipo, que puede ser un porcentaje que ya negociaremos, y los pagos subsecuentes se van a aportar en estimaciones periódicas. La estimación es un pago semanal o quincenal para concluir los trabajos determinados. Durante el tiempo que dure la obra, se pueden hacer modificaciones al contrato, se pueden hacer modificaciones a las estimaciones, se pueden hacer modificaciones al proyecto, y esto pues solamente es cuestión de hacerlo manifiesto en un anexo al contrato, en el cual se aplicarán las observaciones al respecto. Entonces, es muy importante conocer qué tipo de contrato vamos a firmar ante el cliente, porque muchas veces puede ser contraproducente en relación a los otros tipos de contrato que tenemos. Aquí vienen las cláusulas más importantes de un contrato a precios unitarios, dentro de las cuales se enumeran, además de las que hemos mencionado, el objeto del contrato, es decir, los alcances de los trabajos, es decir, el proyecto, es decir, todo lo que se va a incluir en la misma obra, ¿sí? Y el monto del contrato, el plazo de ejecución. Es muy importante anotar en el contrato la fecha de inicio y la fecha de terminación del mismo. Anticipos, como ya mencionamos, y las formas de pago. Las garantías, que iremos mencionando un poquito más adelante, y algunos ajustes que podemos llevar a cabo. Muy bien, las demás cláusulas son un poquito generales y las podemos ir viendo también un poquito más adelante. Viene el segundo tipo de contrato de obra, denominado precios alzados. El contrato a precios alzados tiene la característica de manejar en muchas ocasiones un solo pago por los trabajos ejecutados, ¿sí? Es decir, sí va a haber un anticipo, pero probablemente este anticipo sea mucho mayor al 30%, ¿sí? Pero mucho mayor, porque aquí el cliente normalmente trata de asegurar una buena calidad en los trabajos, ¿sí? Esto lo va a lograr haciendo que el contratista esté en la obra más tiempo
del que debiera, ¿sí? Un contrato a precios alzados es un contrato que puede manejar un solo monto de obra, es decir, el cliente puede llegar y decir cuál es el importe del presupuesto, y si el importe del presupuesto son 2 millones, en ese momento el cliente puede pagar los 2 millones para que la obra esté asegurada. ¿Qué es lo que va a lograr el cliente con esta situación? Que el contratista tenga una presión muy abrumadora, muy fuerte, y va a tener que entregar la obra ya sin ninguna modificación al contrato. Es decir, si la obra termina en 6 meses, ya no hay posibilidades de modificar el monto contratado. Si se viene una contingencia, si se viene incremento de precios, si se viene algún problema, lo siento, yo ya te pagué la obra y ahora me entregas la obra con esos 2 millones tal y como quedamos, y con los alcances mencionados. No hay posibilidades de modificar este contrato a precios alzados. En precios unitarios sí se puede llevar a cabo esta situación. Entonces, obviamente, y ante tal situación, todos estaríamos ante la disyuntiva de qué tipo de contrato firmar. Probablemente el contrato a precios unitarios sea un poquito más relajado, porque puedo ir haciendo modificaciones a los precios, por incrementos, inclusive por contingencias, pero en el contrato a precios alzados nada de eso. Si el cliente dice se firma a precios alzados, o si nosotros aceptamos firmar a precios alzados, debemos tener mucho cuidado, porque no hay modificación al monto contratado bajo ninguna circunstancia. Con el importe del presupuesto entregado, se entrega la obra y se acabó sin ninguna modificación, y en este momento el cliente puede tener el sartén por el mango. La situación en donde nos conviene a nosotros probablemente firmar a precios alzados es que la utilidad puede representar un monto mucho mejor. Es decir, yo le puedo decir al cliente, ¿sabes qué? Está bien, vamos a firmar a precios alzados si esta es tu circunstancia o lo que tú quieres, ¿no? Vamos a firmar a precios alzados, pero ¿sabes qué? La utilidad no te la voy a dejar por el 10%. Te voy a cobrar mínimo el 15, el 20 o hasta el 30% de la utilidad, ¿sale? No voy a trabajar bajo este tipo de presiones por una utilidad del 5 o del 10%. Entonces, fácil me puedo dar el lujo de pedir una mejor utilidad. Hasta en un momento dado, si el cliente dice, bueno, yo pago el total de la obra, bueno, pues entonces también me pagas el total de la utilidad por adelantado, y es donde podemos salir ganando un poco a la hora de firmar un contrato a precios alzados. Este tipo de contratos a precios alzados normalmente lo utiliza a personas o gente que ya tiene experiencia en obra, que ya ha hecho muchos contratos, que son gente de obra o de contratos repetitivos como cadenas comerciales y cosas por el estilo, que saben, que conocen, que ya tienen mucha experiencia en esto y les interesa trabajar la obra muy a presión, y para eso contratan gente bajo este tipo de contratos. Entonces, el contrato a precios alzados sí es de mucha presión, pero también puede repercutir en una utilidad muy interesante para todos y cada uno de nosotros, a diferencia del contrato a precios unitarios, que por ser un poquito más relajado, que por permitir cambios, pues bueno, ahí la utilidad puede ser no muy jugosa, que digamos. En el contrato a precios alzados esto cambia de sobremanera y podemos darnos el lujo que ya mencionamos. Muy bien, en las próximas clases les iré dando pues un poquito más de tips a la hora de los contratos, para que tengamos mayor conocimiento acerca de los mismos. Nos vemos en el próximo video.